Dios te bendiga, bienvenido a este video en el cual vamos a hablar hoy un tema muy delicado para muchos y por eso te pido por favor que te quedes a ver todo el video porque voy a ir aclarando ciertas cosas que son muy pero muy importantes. La primera aclaración es que nadie va a poder llegar a la fecha exacta con total seguridad de cuándo sería la venida de Cristo por la iglesia. Por eso lo que hoy vamos a ver es una fecha aproximada. En segundo lugar, quiero también aclararte que lo que hoy vamos a hablar no es doctrina, por ende es algo totalmente cuestionable, es algo totalmente debatible y que de alguna manera no podemos encontrar un fundamento muy pero muy fuerte para fijar la fecha exacta, pero sí que los fundamentos son muy pero muy fuertes para fijar la fecha aproximada. Jesús nos dijo que se iba por 2 días y al tercer día Él iba a volver por la iglesia. Y por eso quiero que podamos ver en este video cómo es que Jesús lo mencionó, dónde es que lo dijo y cómo tendríamos que contar cuántos son 2 días para Dios para nosotros entender cuándo sería el tiempo de la venida. Así que dadas estas aclaraciones, ya sin más rodeos, vamos a iniciar con el tema y te voy a explicar primero que no es contradictorio a la Biblia afirmar de que la iglesia sí va a conocer el tiempo aproximado de cuándo sería la venida de Cristo por la iglesia. Vamos con los versículos. Marcos capítulo 13 en el verso 32. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando vemos este versículo rápidamente podemos llegar a la idea, ¿no? De que Jesús mismo reconoce de que Él, ni siquiera Él sabe el día de la venida, pero por eso es muy importante entender los contextos en los cuales los versículos se dan, ya que justamente la Biblia, y Dios lo hace intencionalmente, de que no sea todo tan fácil de entender, ya que justamente solamente podrán entenderlos aquellos que realmente les interese y profundicen en estos temas con respecto al conocimiento de Dios. Jesús menciona claramente y Él dice, el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre, ni siquiera yo mismo lo sé. Él lo afirma y lo reconoce, pero hay que entender en el contexto de que Jesús está primeramente en forma de ser humano, en forma de hombre. Por lo tanto, hay ciertas virtudes que Cristo tenía como Dios y no es que haya dejado de ser Dios, pero ahora en forma de hombre, Cristo tiene ciertas limitaciones porque tiene que amoldarse al cuerpo humano físico. Entonces, por ejemplo, uno de los atributos que Jesucristo ha perdido, si se puede decir de esa manera, o ha dejado en cierta forma, es por ejemplo el hecho de la omnipresencia. Jesús no podía estar en todos los momentos a toda hora. En el momento que Cristo vino a estar en forma física, la omnipresencia de Jesús hablando, la tuvo que soltar por un determinado tiempo. Por eso dice la Biblia que Jesús se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, dice, tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Él se despojó de su divinidad por un determinado tiempo para venir en forma de hombre, aunque Él era santo, aunque su esencia seguía siendo santa, aunque en Él nunca hubo pecado. Él toma un cuerpo humano de debilidad y es por eso que Jesús en ese momento no tiene toda la autoridad que Él realmente tenía y por eso Él dice, en este momento ni siquiera yo sé la hora. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 28 en el verso 18. Esto es después de que Jesús resucita y Él dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Jesús cuando resucita recibe toda potestad, entonces eso quiere decir que cuando Jesús no había resucitado y estaba en forma de hombre, no tenía toda la potestad. Por eso justamente yo les mencionaba, la omnipresencia Él no la tenía en ese momento. Dentro de esas potestades se ve que había limitaciones de conocimiento. Una de esas limitaciones era no saber el día de la venida en cuando Él volvería por la iglesia. Pero cuando Él menciona en Mateo 28 y 18 que Él ya está resucitado, que tiene toda potestad, eso quiere decir que todo es absolutamente todo y que por ende el día de la venida de Jesús mismo, ahora sí, estando en forma de Dios, resucitado de entre los muertos, victorioso, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, abriéndonos el camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios, ahora sí, ese Cristo glorificado tiene acceso a ese conocimiento y Él sabe muy bien cuándo es que Él mismo vendrá en busca de la iglesia. Mateo capítulo 25 en el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velen, porque no saben el día ni la hora en que ha de venir. Si yo no sé el día y la hora, y Jesús dice, velen porque no saben el día y la hora. Eso quiere decir que si Jesús nos manda a velar, es porque entonces velando
Una de las cosas que va a pasar manteniéndonos despiertos es que nosotros vamos a poder identificar aproximadamente cuándo va a ser el tiempo de la venida, y este verso te lo quiero unificar con otro que es mucho más fuerte. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 2, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero miren lo que dice el verso 4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, fíjense, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Pero ustedes, hermanos de Tesalonicenses, como yo también les está diciendo Pablo, nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Quiere decir que hay una parte de la iglesia que es del día, que es de la luz, que es del conocimiento, que es de obras que no son avergonzadas porque viven integridad delante de Dios, que va a suceder que el día del Señor no lo agarrará como ladrón en la noche. A nosotros la venida de Cristo no nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque sabemos que es un tiempo en el cual hoy tenemos que estar esperándolo. Por eso Pablo menciona que hay un grupo, hay un sector dentro de la iglesia, hay un sector que está en tinieblas, que está en oscuridad, que está durmiendo y que no se va a enterar cuando Cristo venga en busca de la amada. Pero la amada a la que se va, la parte de la iglesia que Cristo viene a llevarse, es una iglesia que es de la luz, que es del día, que es del conocimiento, que es de estar velando, despierta porque anhela encontrarse con su amado. Y es por eso que justamente la iglesia que va a ser llevada, ese día, dice Pablo, a ustedes no los va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque los vamos a estar esperando. Te comparto otro verso más con respecto a este tema. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Elías es sombra y figura de la iglesia que el Señor se lleva, es una iglesia arrebatada. En ese arrebatamiento había algo, y es que Elías sabía muy bien que Dios se lo iba a llevar. Elías le dice a Eliseo: ¿qué querés que haga por ti antes de que yo me vaya? Porque el Señor viene a buscarme. Elías sabía que venía el tiempo de la venida. Elías sabía que venía un tiempo donde el Señor se lo venía a llevar y lo venía a buscar. Si Elías en el antiguo pacto pudo conocer el tiempo de la visitación de Dios por la vida de Elías para ser arrebatado, cuánto más la iglesia, estando en el nuevo pacto, con mejores promesas, dice Pablo, con la esencia pura de las cosas que es Jesucristo en nosotros, vamos a conocer el tiempo de la visitación de Cristo por la iglesia. Vamos a verlo por la Biblia, porque la Biblia nos permite hacer un conteo para poder identificar aproximadamente cuándo sería la venida de Cristo por la iglesia, que por cierto, estamos muy cerca. Muy bien, acá sí te voy a pedir que prestes mucha, pero mucha atención, por favor, ¿sí? Para que puedas comprenderlo muy, pero muy bien y te quede totalmente claro. Apocalipsis 13:18 dice: el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia porque es número de hombre, ¿no? Pero me quiero detener en que menciona el que tiene entendimiento, que cuente, que aprenda a contar. Fíjense que ya Apocalipsis nos muestra que para poder contar en la Biblia yo necesito entendimiento de Dios. Por eso es importante ser grandes conocedores de la palabra y tener entendimiento para poder justamente contar. Lo que yo quiero que hoy hagamos es que contemos años, porque la Biblia nos permite ver que si nosotros contamos, podemos identificar aproximadamente cuándo sería la venida de Cristo por la iglesia. Por eso quiero mostrarte algunos versículos para que podamos contar juntos. Primeramente, para que tengamos la base. Segunda de Pedro capítulo 3 en el verso 8. Mas, oh amados, no ignoren esto. Fíjense que Pedro remarca, ¿no? Que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, fíjense que Pedro remarca, antes de decir que para Dios un año es como un día, es como 1000 años y 1000 años como un día, él dice: hermanos, no ignoren esto. O sea, ignoren otra cosa si van a ignorar, pero esto no lo ignoren. ¿Por qué? Porque es muy importante. Es muy importante que entiendas que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a entender. Vamos a contar días, pero cada día equivale a 1000 años. Ahora, pero no solo eso, un día no equivale a 1000 años exactos, porque la Biblia dice que un día para Dios son como 1000 años. Y ahí eso cambia. No son 1000 años, son como 1000 años. Eso quiere decir que un día para Dios es similar, parecido a 1000 años, pero no quiere decir que son 1000 años exactos, puntuales, y ahí
es donde se nos desvía la cuenta. Ahí es donde perdemos exactitud para contar, porque un día para Dios no son 1000 años exactos. Pueden ser 900 años, pueden ser 950, pueden ser 970, pueden ser 1000, pueden ser 1010, 1020, 1050 años, porque para Dios un día son como 1000 años. Entonces ahí es donde la cuenta no nos va a dar exacta. Nosotros la vamos a sacar exacta como si fuesen 1000 años, pero hay que entender de que no son 1000 años exactos, y esa fecha que nosotros logremos llegar se nos va a desfasar ciertos años adelante o ciertos años hacia atrás. Ok, vamos a ver el versículo donde Jesús nos mencionaba que Él se iba a ir 2 días y al tercero volvía. Lucas capítulo 10 en el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de Él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, encontramos varias figuras ahí y quiero que las podamos identificar. Primeramente aparece este hombre que está golpeado, ¿sí? Que fue golpeado, que estaba herido y que el samaritano lo ayudó. Esa persona somos nosotros, ¿sí? El día que Cristo llegó a nuestra vida estábamos golpeados, estábamos heridos, estábamos lastimados, y esas personas somos cada uno de nosotros. Ahora, el samaritano que nos venda, que nos cuida y que nos lleva al mesón, ese samaritano es sombra y figura de Jesús. Es Jesús quien llegó a nuestra vida y nos rescató, y a través del sacrificio en la cruz del Calvario sanó nuestras heridas. Por eso dice que en su llaga fuimos sanados, nos perdonó de pecado, nos permitió acceder a la salvación, y por eso justamente es este buen samaritano que nos ayudó y que se entregó por nosotros. Ahora dice que el samaritano, que es Jesús, toma a esta persona golpeada, que somos nosotros, y la lleva al mesón, que tiene que ver con la iglesia. Dentro del mesón, que es la iglesia, está el mesonero. El mesonero es quien está a cargo del mesón. ¿A quién dejó Jesús a cargo de la iglesia? A quien dejó a cargo Jesús de la iglesia es al Espíritu Santo. Es por eso que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero el Espíritu Santo va a venir cuando yo me vaya, no los voy a dejar solos. Por eso Jesús acá en esta parábola toma a la persona golpeada y se la deja al mesonero y le dice: cuídamelo por 2 días. Por eso dice que le pagó 2 denarios. 2 denarios es el salario de justamente 2 días. Un denario es el salario de un día. 2 denarios es el salario de 2 días. Entonces Jesús, que es el buen samaritano, le deja al Espíritu Santo el pago de 2 días. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es: cuídamelo 2 días, que en 2 días vuelvo y vengo a buscarlo. Entonces, dentro de esta sombra y figura encontramos que Jesús mencionaba que Él se iba a ir por 2 días y que después iba a venir a buscar a esa persona golpeada, que iba a estar siendo cuidada por el Espíritu Santo, y que Jesús se encargó de vendarla. Es por eso que encontramos de que dentro de esta parábola está ese mensaje oculto y cifrado, esta enseñanza de parte de Dios para nuestras vidas, que es entender que Jesús le dejó 2 denarios de pago al Espíritu Santo para que nos cuide. Eso quiere decir que son 2 días los que Jesús se va a tardar en volver por la iglesia. Y si son 2 días, para Dios son como 2000 años. Ahora, vamos a avanzar con más versículos para que te quede más claro, y después los explicamos bien a todos juntos porque son básicamente lo mismo. Ese es el primer fundamento. Vamos con el segundo. Oseas capítulo 6 en el verso 2. Dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Sí? Fíjense que Oseas menciona que nos dará vida después de 2 días y nos va a resucitar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados. Cuando la Biblia habla de la resurrección va a ocurrir en el momento que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Eso quiere decir que cuando hablamos de la resurrección hablamos del arrebatamiento. Y acá menciona que va a estar 2 días y cuando arranque el tercero los va a resucitar. Tercer fundamento, Lucas 24, 46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todavía tiene que resucitar, como menciona Oseas capítulo 6, verso 2. La cabeza, que es Cristo, ya resucitó,
al tercer día biológico, tercer día de 24 horas, Cristo resucitó. Pero en el momento que Cristo resucitó, se le añadió a Cristo el cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, y que también vamos a resucitar al tercer día, pero ahora no al tercer día de 24 horas, sino al tercer día de 1000 años. Pero te voy a dar otro verso más, son 4. Juan capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Cuándo se hicieron las bodas? Al tercer día. ¿Cuándo? ¿Qué es el arrebatamiento? Somos llevados para entrar a las bodas del Cordero. ¿Cuándo acontecen las bodas? Al tercer día. Entonces, tiene que pasar el primer día, que son 1000 años, el segundo día, 2000 años, ¿sí? Y cuando pasemos básicamente al año 2001, ese año 1 ya es parte del tercer día. ¿Se entiende? Del 0 al 1000, primer día, del 1000 al 2000, segundo día, y del 2001 ya en adelante es parte del tercer día. Entonces por eso justamente no es que hay que llegar hasta el año 3000, sino que 2000 ya en el día 1 que pase el año 2000 ya ingresamos al tercero y ya estaríamos en fecha de que Cristo venga por la iglesia. Ahora, para contar esto hay un inconveniente, y es que las personas lo cuentan desde el momento en el que Cristo nació. Pero para nosotros lo más importante no fue el nacimiento de Jesús, sino que lo importante que fue donde nació la iglesia es la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 33. Por eso al año 33, que es cuando nació la iglesia, habría que sumarle 2000 años. Eso nos daría como resultado 2033. Esa sería 2033, sería los 2 días que la Biblia menciona que Jesús se fue, los 2 días que tendrían que pasar para que arranque el tercero. Desde el año 2033 en adelante estaríamos, según la Biblia, y calculando años exactos, que según la Biblia no es exacto, por favor, pero 2033 sería la fecha que nosotros encontramos como parámetro para poder entender aproximadamente cuándo sería la venida del Señor. Ahora, a esto hay que sumarle algo más, y es muy importante, y es que el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros tenemos, tiene errores de años, ¿sí? Y esos errores de años vienen cuando el calendario gregoriano se formó. Dentro de lo que yo estuve estudiando para el calendario gregoriano, yo encontré que el calendario tiene 5 años de falla. Tiene 4 años de falla primeramente, donde el emperador de Roma, llamado Octavio, antes de empezar a llamarse Julio César, porque se cambió el nombre, antes de gobernar como Julio César, gobernó como Octavio. Y esos 4 años en los cuales gobernó como Octavio no fueron contados dentro del calendario gregoriano, y se empezó a contar desde el momento en el que él reinaba como Julio César, ya siendo 4 años después. Entonces hay 4 años que le están faltando al calendario gregoriano. ¿Por qué le están faltando? Porque son años antes de Cristo, ¿sí? Por ende, nosotros tendríamos que al 2033 descontarle 4 años, y eso nos daría como resultado 2029, ¿sí? Pero hay algo más, hay un año más, son 5, te dije. Y es que cuando se registraban las fechas en la antigüedad, el 0 todavía no existía. Entonces, la historia pasó del -1 antes de Cristo al 1 después de Cristo, y no se tuvo en cuenta el 0. Eso lo que hace es que también le falta otro año más, y por ende desde el 2029 tendremos que bajar un año más, y la fecha más exacta sería el año 2028. Pero hay que remarcar esto, y lo remarco muy pero muy fuerte y con mayúsculas, ¿eh? Esto no es una fecha exacta. No estoy afirmando que Cristo va a venir en el 2028. No, no lo estoy haciendo. Lo que estamos haciendo es un conteo aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque Pedro dice que un día para Dios son como 1000 años. Y eso me quita toda exactitud de conteo, porque pueden ser 970 años, o 1030 años, o 1040 años, lo que para Dios es un día. Entonces justamente es ahí donde yo me puedo desfasar. Desde 2028 puede ser antes, puede ser en este momento, año 2023, puede ser 2028, puede ser 2030, puede ser 2035, puede ser 2040, pero no nos podemos ir mucho más de eso ahí. ¿Por qué? Porque es como 1000 años, y por ende tiene que andar muy cerca de ahí. Es por eso que es importante comprender de que la venida de Cristo por la iglesia está muy pero muy cerca. Lo que es fuerte como fundamento es que las bodas serán al tercer día, es que Cristo vendrá después de 2 días de Dios.
pero lo que no tenemos fuerte, seguro 100% es cuántos años exactamente dura un día de Dios. Y es ahí que no podemos saber con exactitud, pero sí que sabemos de que estamos en tiempo y en fecha de que Cristo venga por la iglesia, y por eso es muy importante estar preparados, darle nuestra vida a Dios, entregarnos delante de Él y poder estar a la altura para participar de ese acontecimiento. Así que espero que te haya podido quedar claro, que entiendas que no es una fecha exacta, es una fecha aproximada. Lo dije como 10 veces, sí, pero es necesario para que nadie me malentienda, y por eso es importante que nos preparemos. Así que ya sin más, espero que te haya quedado muy pero muy claro. Cualquier duda que tengas, déjamela en los comentarios, y bueno, compartíselo a alguien que sepas que le puede llegar a interesar, para que vea de que el tiempo está muy pero muy cerca. Un saludo grande para todos, Dios los bendiga mucho y nos encontramos en el siguiente video. Bendiciones.